Dios les bendiga, hermanos. Ya estamos con otra parte aquí del estudio de Mirando a Cristo. Para mí parece que es la parte 12, hermanos. Lo que pasa es que ya me hice un poquito bolas. Pero para que no se pierdan, para que no estudien una que no es y se brinquen o alguna cosa así. Por ejemplo, ahorita se acaban de subir 3 temas en 3 días, ahorita este es el cuarto que se está grabando. Había unos días que no lo subí a tiempo, me retrasé como 5 días, pero lo estaba haciendo completo y ahorita lo estoy subiendo y estoy reponiendo esos temas, hermanos, para saber que este es el tema correcto. Siempre al principio del tema leemos en donde nos quedamos la última vez, a modo de contexto. Estamos estudiando, estas últimas veces hemos estado estudiando Hebreos 12, pero de ahí nos vamos hacia un lugar, hacia otro, y según el tiempo nos deje, nos quedamos en una parte. Bueno, en esa parte donde nos quedamos, en el siguiente estudio lo retomamos ahí, a modo de contexto, para que ya sea que la oigan inmediatamente o no, reconozcan si nos habíamos quedado ahí o no. En este caso nos quedamos, hermanos, la última ocasión en Santiago capítulo 5, versículo 7 en adelante. Lo vamos a leer a modo de contexto y vamos a continuar con el estudio del día de hoy. Leíamos en Santiago 1 primero, que Santiago hablaba acerca de las pruebas, las cuales debemos enfrentar con gozo, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, o este preciado upomone, que es lo que nos ayuda a resistir las pruebas, que es parte del carácter de Cristo, de los frutos del Espíritu, y que Dios va formando en cada uno de nosotros por medio de situaciones adversas. Una pequeña situación provoca un pequeño upomone para resistirla, y así sucesivamente a lo largo de nuestra vida. Bueno, estábamos leyendo aquí, después de haber leído en el estudio pasado, que Pablo también hablaba acerca de que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahora estamos leyendo, hermanos, aquí fue donde terminamos el estudio pasado, Santiago capítulo 5, versículo 7 en adelante. Dice, hermanos, por tanto, hermanos, tengan paciencia, upomone, hasta la venida del Señor. Resistan todas las situaciones adversas que van a presentarse en su vida. Yo no sé, hermanos, por qué estos temas precisamente ahora. Y no quiero, hermanos, que nadie se me confíe y que nadie diga yo estoy bien, gracias a Dios, no estamos batallando, porque de un momento a otro puede venir la prueba. Y lo que quiere evitarnos Dios y el Espíritu Santo por medio de la palabra es el desánimo. Dios quiere que estemos preparados y que cuando venga la prueba sepamos de dónde viene, cuál es el propósito y cuál es la actitud que debemos tener. Para atrás nunca, hermanos, siempre para adelante. Dice, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, otra vez, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tengan vosotros también paciencia. Otra vez, ya lo dijo 3 veces, hermanos. Y afirmad vuestros corazones. O sea, estar firmes, nada de rajarse. Dicen, porque la venida del Señor está cerca. Acuérdense que vimos en Hebreos capítulo 10 que había que seguir, que os era necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Por qué? Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Esa es la esperanza que tenemos y esa es la motivación de resistir. Dice, tened vosotros también paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Dice el versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. Ya lo dijo otra vez, les dejo de tarea que lean esta parte, cuántas veces aparece paciencia, la palabra.
Dice, lo vuelvo a leer: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción, primero, de pruebas que vinieron, y de paciencia, de que todos lo soportaron. ¿A quién? A los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Decíamos a final del estudio pasado que estos ejemplos era la idea que tenía el autor de los Hebreos, nombrándolos en el capítulo 12 de Hebreos, 11, perdón, antes del capítulo 12 del texto que estamos estudiando de con los ojos puestos en Cristo. Bueno, dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Otra vez la paciencia. ¿Cuántas veces se repite? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí nos quedamos la última vez. Bueno, nos dice Santiago: consideren a los profetas, son ejemplos de aflicción y de paciencia, de que les vinieron cosas y las soportaron. Y luego pone un ejemplo más específico y dice: habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Habéis oído de la paciencia de Job. Vamos a estudiar un poquito esto, porque cuando tocamos un tema no me gusta que quede, como se dice, cabos sueltos, hermano. Entonces vamos a leer un poquito acerca de Job. Una cosa nos lleva a otra, un verso nos lleva a otro, y ahorita aquí se mencionó a Job y la paciencia de Job. Bueno, fíjense bien, hermanos. Algo que siempre ha confundido a los cristianos es que la Biblia enseña que Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, que aguantó y pasó la prueba. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí enseña eso la Biblia? No tengan miedo, hermanos, de decir sí. Eso es lo que enseña la Biblia. Que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Sin embargo, hermanos, cuando leemos el libro de Job, parece que no fuera así, y eso nos confunde, porque varias veces Job se queja, incluso maldiciendo el día en que nació, deseando haber muerto como un abortivo dentro de el vientre de su madre, que nunca hubiera visto la luz. Y eso lo confunde a uno, porque dice: oye, Job es un ejemplo de paciencia, y Job no pecó, y Job era un varón perfecto, recto, apartado del mal, temeroso, no me acuerdo exactamente cómo dice, ahorita lo vamos a leer. Pero luego cuando lo ves quejándose, dices: está raro, porque la Biblia dice que no pecó, pero lo vemos como quejándose y hablando. Bueno, la Biblia dice específicamente, hermanos, que Job, no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ustedes acuérdense, hermanos, cuál era la intención de Satanás cuando Satanás habló con Dios acerca de Job. Le dijo que él permitiera que estas cosas le vinieran. ¿Para qué? Para que lo maldijera en su misma presencia. Y cuando le vinieron las cosas a Job y murieron todos sus hijos, y cuando él mismo se enfermó, y cuando perdió toda su riqueza y todos sus siervos y sus animales, dice que Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Dios me dio todo, Dios me quitó todo, sea el nombre de Dios bendito. En ese sentido, hermanos, Job no pecó con sus labios ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, Job no maldijo a Dios. Job no maldijo, a pesar de que su esposa le dice: todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete.
Esa era la intención. Vuelve atrás, retrocede, arrepiéntete de haber creído en Dios. Dios no existe, Dios no te va a ayudar, Dios no detuvo que te vinieran todas estas cosas. Esa era la presión que Job tenía sobre él. ¿Dónde está Dios, Job? No que Dios te ama, Job. ¿Por qué Dios permitió que te viniera esto, Job? ¿No será que estás en pecado, Job? Y su esposa ya maldice a Dios y muérete. Esa era la presión de la prueba que estaba sobre Job, porque Job mismo podía tener estas preguntas. ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios no lo libró? Y Job no maldijo a Dios y se mantuvo firme en medio de la prueba. Esto es lo que quiere decir que Job no falló. Ahora, se quejó, se desanimó, dijo cosas que no debió haber dicho. Lo que pasa, hermanos, es que tenemos un problemita que es de nosotros, no es de Dios ni es de la Biblia. Y es que queremos ver a los humanos de las Escrituras como divinos. Y lo mismo pasa muchas veces entre nosotros cuando se tienen ya ciertos grados de madurez o liderazgos o ministerios en las congregaciones. Dejas de verlos como humanos y los quieres ver como divinos. Y hermanos, aunque somos participantes de la naturaleza divina porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, no somos divinos, somos débiles. Y déjenme ponerles un ejemplo rápido para poder seguir avanzando. Juan el Bautista bautizó a Jesús, no lo quería bautizar porque sabía que él era el Mesías, pero lo bautizó, reconoció y testificó: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él es el Mesías, él es el enviado, él es todo. Y en el capítulo 11, no lo vamos a leer ahorita, hermanos, pero si usted lo quiere buscar, Juan el Bautista, metido en la cárcel, manda a unos mensajeros a preguntar si Jesús era el Mesías o no. ¿Por qué? Pregunta Juan el Bautista, si había estado antes bien convencido de que Jesús era el Mesías y lo había testificado. ¿Y por qué ahora dice sí o no? Porque Juan estaba en la cárcel. Y Juan a lo mejor dijo: bueno, ¿qué pasó? Si yo soy primo de Jesús y Jesús es el Mesías y Jesús va a ser el Rey y Jesús es Dios, ¿por qué estoy metido en la cárcel? Y Job, de la misma manera, hermanos, empezó a quejarse como usted se puede quejar, pero hay diferentes formas de quejarse y diferentes palabras. No es lo mismo decir ya no aguanto, como yo les mencionaba, a decirle a Dios a grito abierto: ¿por qué me haces esto? Es diferente. Una cosa es decir yo ya no aguanto porque realmente siento en mi carne, en mis fuerzas y humanamente hablando que yo ya no aguanto con la presión que tengo encima. Pero es muy diferente decirle a Dios: ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto tú? ¿Quién te crees? ¿Qué quieres? Es diferente. Entonces la actitud de Job fue de quejarse como nosotros nos podemos quejar y decir: ya no aguanto, yo no sé, ya no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar. Es nuestra humana debilidad. Pero la clave, hermanos, es que Job aguantó hasta el final. ¿Aguantó o no aguantó? Sí. Entonces, el problema está porque entendemos paciencia de una forma diferente. Él resistió, pero se quejó, sí se quejó, porque es humano, porque le dolía, como te duele a ti y como te quejas tú, pero resistió. Y eso es lo que quiere el autor de los Hebreos, hablándonos del ejemplo de la carrera, que podamos hacer. Que te dolió, que un día lloraste, que un día te agüitaste, que un día te desanimaste, que un día... Pero levántate, sigue corriendo y resiste.
Mucha gente se siente mal y dice, no, pues yo ayer me agüité y a lo mejor Dios ya se enojó. No, 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 hermanos. Bueno, vamos a ver, vamos a avanzar aquí un poquito. Job capítulo 13, versículo 15. Vamos a leer rápido. Job se quejó, sí, dijo esto, dijo el otro, sí. Pero fíjese lo que dijo Job en 13:15 para poder entender acerca de la paciencia que tuvo, de la fuerza, de la resistencia y por qué Santiago lo pone como un ejemplo máximo de sufrimiento y paciencia, resistencia, upomone. Dice Job 13:15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Verdad? No es lo mismo lo que se queje y decir, uy, se quejó, uy, ya se rajó, uy, porque ya se quejó, uy, dijo que mejor si hubiera muerto. Es un chillón, no, es humano, igual que todos nosotros. Pero fíjese, sabiendo que todas estas cosas Dios las había permitido y estaban viniendo por voluntad de Dios, porque Dios lo permitió. Si Dios no hubiera permitido, no viene nada. Hay cristianos que dicen, no, fue el diablo, sí, pero ¿quién le dio permiso? No le des muchas vueltas. El diablo no tiene autoridad si no se la da Dios. El diablo no es soberano. Pidió permiso y Dios se lo dio. Eso ya lo estudiamos en un tema anterior. Bueno, Job dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Esa es la actitud. Te vinieron cosas, que te corrieron del trabajo, que hay persecución, que te enfermaste, que aunque me mate, Señor, voy a esperar en ti. Porque si espero en ti, si resisto, si tengo upomone hasta el final y me muero, después de muerto resucitaré, viviré eternamente y ya no habrá dolor, ni clamor, ni llanto, ni enfermedad, ni nada. Entonces vale la pena resistir. Dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos, que son los argumentos que él daba en varios de los capítulos. Bueno, una vez aclarado esto, hermanos, y viendo la resistencia, el upomone de Job, el cual Santiago pone como un ejemplo para nosotros, para resistir lo que venga en nuestra vida cristiana, vamos a ver Job 1:8. Y fíjese bien, ponga atención a las características que Dios menciona acerca de Job. Y fíjese si en las características que yo voy a decir menciono paciencia. Vamos a ver. Porque Santiago dice, vean la paciencia de Job, la resistencia de Job. Vamos a ver. Job 1:8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? No mencionó paciencia, ¿verdad que no? No dijo, ¿no has visto a mi siervo Job que es bien paciente? No. Lo que nos menciona es su perfección, varón perfecto. Varón perfecto. Y la perfección, hermanos, en la Biblia no nos habla de una persona perfecta como Dios, porque solo Dios es perfecto. Acuérdense que las palabras en griego y en español son complicadas traducirlas porque no tenemos un amplio vocabulario en el español como en el griego. Pero el varón perfecto se refiere a madurez. Job era una persona madura. Pregunta. A ver, yo les voy a preguntar, hermanos.
¿Cómo llegó Job a esta perfección? ¿Cómo llegó Job a esta madurez? El problema está, hermanos, con que abrimos el libro de Job y pensamos que ahí empezó la vida de Job, ¿verdad? Entonces decimos, a ver, aquí empezó Job, Job se convirtió y de repente, ¡pum!, se le murieron sus hijos, todos sus ganados, sus siervos, se enfermó y dice uno, ¿qué está pasando aquí? Pero la realidad, hermanos, que debemos interpretar es que Dios había tratado con Job de muchas maneras desde su juventud, habiendo producido en él, con estas diferentes pruebas y trato que Dios tuvo a lo largo de la vida de Job, desarrolló el upomone suficiente que le ayudó a resistir la prueba final que nosotros vemos en el libro. ¿Sí me entienden, hermanos? Dios, imagínense que Dios, vamos a poner un ejemplo en el gimnasio. Tú ves a una persona cargando una pesa de 250 kilos y la levanta para arriba y para abajo. ¿Tú crees que es el primer día de él ahí? ¿Crees que llegó y dijo, oye, tengo ganas de hacer ejercicio, yo quiero ponerme bien musculoso? Ok, agarra la pesa de 250 kilos y dale para arriba y para abajo 100 veces. ¿Verdad que no es así? Entonces, cuando vemos el libro de Job y le viene todo esto a Job, no debemos pensar, hermanos, que Job se acababa de convertir. Lo que debemos entender, hermanos, es que Dios no le puso esta prueba tan grandotototota, porque es tremenda la prueba de Job. Dios no se la puso a cualquiera, al azar, sino que el alfarero, que es Dios, tomó una de sus piezas, una de sus vasijas más resistente, y él lo había hecho así de resistente a través del tiempo, con otras pruebas en su vida, y agarra esa vasija súper resistente para la presión y le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? El trabajo que él había hecho en Job a lo largo de la vida, el upomone, la resistencia, la fe, la confianza, la perfección, la madurez que Dios había formado, no Job formó en él mismo. Nadie formamos en nosotros mismos nada bueno. Todo lo bueno que hay en nosotros lo forma Dios. Y Dios había formado a este varón perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios, y lo que describe lo había hecho él. Era una vasija, era una obra de arte, era un cuadro que Dios había esculpido, pintado, y le estaba diciendo a Satanás, esta vasija es súper resistente. Y cuando Satanás le dice a Dios que la prueben y que está seguro que su vasijita va a tronar, Dios le dice, adelante. Adelante, dice. Venga la prueba. Job, vamos a leer, hermanos, capítulo 23, versículo 10. Es bien interesante esto, hermanos, porque nunca vemos a Job, por lo menos yo nunca lo había visto como alguien que ya había sido trabajado durante mucho tiempo. Alguien en quien Dios tenía la plena confianza, si no, no hubiera dejado que esas pruebas vinieran sobre él. Dios tenía la plena confianza de que Job iba a resistir. ¿Por qué? Porque era un hombre muy bueno, porque era un hombre diferente a nosotros. No, dice Dios, era exactamente igual a cualquiera de ustedes.
pero yo lo estuve formando, lo estuve forjando, lo estuve esculpiendo, lo estuve lijando, lo estuve limando, lo estuve pintando, lo estuve poniendo capas y capas, y sé, después de haberlo metido varias veces al horno, que puede aguantar una gran prueba de fuego y no va a tronar. Y vino la prueba, hermanos. Y fíjese lo que dice Job, capítulo 23, versículo 10. Si no se emociona con esto, hermano, no se va a emocionar con nada. 23:10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y yo quiero decirles, hermanos, les conté cuando me vino esto del glaucoma, sobre la retinosis pigmentosa, y me operaron, y llegué a la casa con los ojos vendados, te parecía que traía un pañal en los ojos pegado con cinta en los dos, y no se sabía si la operación iba a funcionar o no, porque si no funcionaba seguía otra y luego otra. Había varias operaciones que ya nos habían explicado y empezaron con la más sencilla para ver si tenía resultado. Y yo no había comido en todo el día y estaba con los ojos todavía tapados, sin saber si había funcionado o no. Me metí a bañar ese día en el hotel ahí en San Luis, y le dije a mi hermana: métete a mi cuenta de Facebook. Y fue en estos días de junio, hermano, no recuerdo, mi esposa es la que lleva la fecha exacta. Ya saben que ella se acuerda del día y la hora y las palabras, y a uno se le olvida todo. Y le dije: métete a mi Facebook y publica Job 23:10. Y algunos de ustedes a lo mejor lo vieron, a lo mejor dijeron, le hackearon la cuenta, porque pues yo estaba en San Luis, no tenía acceso a mi computadora, no podía entrar a mi Facebook, y de repente aparece ese versículo, hermanos, que yo le dije a mi hermana: ponlo ahí. Y el versículo es este, y se lo repito, dice: mas él conoce mi camino. Porque mucha gente dice: uy, te viene esto, pues sabe cómo andarás, ¿verdad? Pero yo estaba confiado en Dios y dije: Él conoce mi camino. Y si Él conoce mi camino y me está viniendo esto a la vida, entonces es una prueba. Y la prueba tiene un propósito. Y dice Job: me probará y saldré como oro. La prueba nos purifica, la prueba nos limpia, la prueba nos hace crecer, porque forma upomón en nosotros, resistencia, forma el carácter de Jesús en nosotros, que no depende de las circunstancias adversas. Le decía al hermano Lalo el otro día una frase. Le digo: Dios puso esta frase en mi corazón, y lo vamos a ver en un estudio más adelante. Dios me la dio en un estudio que viene más adelante de este. El amor de Dios, hermanos, no depende de las circunstancias que te rodean. Y le decía al hermano Lalo: escríbelo en un papel y guárdatelo. Y cuando venga un momento difícil, léelo, porque es una realidad. El amor de Dios no depende de las circunstancias que te rodean, porque tendemos a pensar que cuando nos va bien, Dios nos ama, y cuando nos va mal, Dios nos odia, y esto es falso. El amor de Dios no depende de las circunstancias que nos rodean. Muchas veces les va bien a los malos y les va mal a los buenos. Y al no entender eso, muchos se frustran y vuelven atrás, reniegan, se rinden, porque no entienden que Dios estaba detrás de esas circunstancias, probándonos y queriendo formar el carácter de su Hijo Jesucristo en nosotros. Ahora fíjese bien: me probará y saldré como oro, dice el versículo 10 que leímos. Y dice el 11: mis pies han seguido sus pisadas. Es decir, él estaba en el camino de Dios.
Acuérdense del ejemplo de la carrera, que es lo que estamos estudiando en Hebreos 12. Luego dice, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Es decir, Job sabía que estaba en el camino de Dios. Dice el verso 12, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. ¿Qué está haciendo aquí Job? Está diciendo, yo estoy en los caminos de Dios, yo estoy buscando a Dios, yo sé que a pesar de lo que piensan mis amigos carnales que dicen que estoy mal y que por eso me vinieron estas cosas, yo sé que no es así. Pero Dios, dice, es soberano, y en su soberanía, perteneciéndole yo, Él decidió hacer esto conmigo. Y dice el verso 13, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él, dice el verso 14. Es decir, Dios decidió en su soberanía, no por tu voluntad, sino por la de Él, meterte un rato al horno. ¿Pero por qué? No me gusta, no importa, Él es soberano, quiso hacerlo y lo hace. Y no hay nadie que le diga por qué lo haces. Nadie le puede dar cuentas, pedir cuentas, nadie le puede dar un consejo. Él es Dios y Él hace las cosas. Lo único que podemos hacer, hermanos, es confiar en que si Él lo hizo, Él nos va a ayudar a salir de eso. Por eso dice el 14, Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Quiere formar algo en mí, quiere formar resistencia, quiere hacerme crecer, quiere formar el carácter en Cristo en mí, quiere que yo le alabe en medio de la circunstancia, que permanezca fiel, que resista hasta que se acabe el tiempo de la prueba. Él lo va a hacer así. Y si Dios te metió al horno 1 hora, hablando, obviamente nadie entra a la prueba 1 hora, pueden durar días, semanas, meses, años. Pero Dios sabe cuánto tiempo te metió y sabe en el tiempo que vas a salir. Y si durante ese tiempo tú reprendes al diablo y atas y arrebatas y declaras y gritas y pataleas y profetizan, hermanos, de aquí a mañana me ha dicho el Señor que tú vas a salir de esta situación, pero tienes que tener fe y confía, y no se va a acabar el tiempo que Dios ya determinó en su sola potestad que ibas a estar bajo esa prueba y bajo esa presión. No se va a quitar porque reprendes, ates, arrebates, declares. No se va a quitar porque otros vayan y te digan, o que alguien diga, ya me dijo el Señor que tú. No. Vas a estar el tiempo que Dios quiso que estuvieras, y va a acabar lo que Él quería hacer contigo, porque Él quería hacer algo contigo. Por eso dice Job, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, Dios tenía un propósito, y cuando su propósito se cumpla y él resista, va a salir de la prueba. Bueno, lo mismo, hermanos, Dios hizo con Abraham. ¿Cuál fue la prueba final y la prueba más dura que le vino a Abraham en su vida? A ver, usted piense rápido, ya sabe, ya lo dijo, ya lo pensó por lo menos. El sacrificar, o el haber recibido la orden de ir a sacrificar a Isaac, a su único hijo. Esa fue la prueba más difícil que Job tenía que pasar, y para pasarla tenía que tener el upomone suficiente. Y para llegar a ese upomone suficiente, Simeón,
puesto atención en lo que hemos venido hablando, es porque ya había venido siendo entrenado desde tiempo atrás con diferentes pruebas, formando cada vez más su pomón en su vida para poder resistir la prueba final con firmeza. Y que cuando Dios le dijera a Abraham, Abraham, heme aquí, sacrifícame a tu hijo, a Isaac, a quien tú amas. No, Señor. Pero de ninguna manera. Mejor me voy con Baal y con Moloch y mejor ahí nos vemos, yo me quedo con mi hijo. Sin embargo, Abraham aceptó que en la soberanía de Dios él tenía un propósito con eso que le estaba mandando a hacer, y fue y dijo, lo voy a sacrificar, y dice Hebreos 11, que fue y lo hizo con la confianza de que Dios lo iba a levantar aún de entre los muertos, porque ya le había dicho que de él le iba a dar un hijo. Entonces dijo, si Dios me dijo que me va a dar un hijo de Isaac, y ahora me dice que lo mate, yo creo que después de muerto lo va a resucitar, porque si no, ¿cómo me va a dar el hijo? Y estoy seguro de que me va a dar el hijo porque Él me lo prometió. Y Dios no puede mentir. Pero para llegar a ese grado de madurez, de perfección que tenía Abraham, había pasado por muchas pruebas también. Les repito unas rápidamente en la vida de Abraham, ya lo vimos en la serie de Amigos de Dios. Primero le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Deja a tus parientes, vete de ahí de ese lugar, vete a un lugar a donde yo te voy a decir. Y salió sin saber a dónde iba. Luego, hermanos, resulta que su esposa, Sara, era ¿qué cosa? Estéril. Otra prueba, más su pomone. Lo tuvo esperando ¿cuántos años, hermanos, para que naciera Isaac? Desde que le dijo que le iba a dar un hijo hasta que nació. 25 años duró esa prueba que produjo en él más su pomone. Pasaron 2 tiempos de hambre. ¿Se acuerdan cuando descendió a Egipto y que dijo es mi hermana? Vinieron crisis económicas, vinieron problemas en la tierra, no había suficiente comida, tuvo que ir de un lugar a otro, más su pomone, más resistencia, confianza en Dios. Luego después, hermanos, le dijo que desechara a Ismael. ¿Se acuerdan? Echa al niño y a la sierva. Pero Señor, es mi hijo, échalo. Hazle caso a Sara, lo que ella te está diciendo. Yo me voy a encargar de ellos. Tú échalos. Otra prueba, era su hijo, hermanos. Lo amaba también. Más su pomone. Y al final, después de haber pasado años de haber trabajado con él, por lo menos unos 25 años pasaron desde que salió de su tierra y de su parentela hasta que le pidió sacrificar a Isaac, y desde que Isaac, en el momento que le pidió sacrificarlo, ya había tratado con él unos 40, 50, 60 años, no se sabe exactamente, pero había pasado un tiempo largo, una vida, porque para nosotros 60 años es una vida de pruebas, donde había ido formándolo y formando ese upomone, esa resistencia para que él no tronara. El problema, les decía, es que con el evangelio barato que se predica en estos tiempos, les dices a los creyentes o a los supuestos creyentes que no les va a pasar nada en la vida cristiana y que cuando vengan a Cristo va a ser Disneylandia, y resulta que les vienen problemas, persecuciones, burlas, y se regresan porque dicen no era lo que me habías dicho. Y gran responsabilidad, hermanos, la llevan aquellos que predican ese evangelio. Y acuérdense que Pablo en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 1, dice que si aún ellos o un ángel del Señor
les predica un evangelio diferente, el tal sea anatema, es decir, sea maldición de Dios destinado a la destrucción. Entonces debemos tener cuidado en el afán de querer llenar las congregaciones y que crezca el reino de Dios, de no estar predicando mentiras. Hay que decirle a la gente lo que es. Y esto que les he venido diciendo ahorita, hermanos, es lo que es. Y todos pueden dar testimonio. ¿Quién me puede decir de los que están oyendo, desde que yo vine a Cristo no me ha pasado absolutamente nada y todo ha sido miel sobre hojuelas? No creo. Y si hay alguno que le pase así, quién sabe si en realidad sea hijo de Dios. Porque Dios al que ama disciplina y castiga a todo el que recibe por hijo. A todos nos trata, a todos nos forma. No te puede desarrollar Dios el carácter de Cristo en ti si no es a través de los sufrimientos, las tribulaciones, las situaciones adversas, lo que no te gusta que venga a tu vida. Es en ese momento cuando forma Cristo en ti. Lo mismo que hizo con Abraham, que hizo con Jacob, lo hizo con Isaac, lo hizo con Job y con todos los ejemplos de vida del capítulo 11 de los Hebreos. A todos, en todos los tiempos, los pasados, los presentes y los futuros creyentes, los va a formar igual. Él formó hacia Job, formó hacia Abraham y también nos va a formar hacia nosotros. ¿Quieren verlo con pruebas, con evidencias, hermanos? Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Por si alguien dice, eso no es cierto, ese no es mi Dios. Porque hay mucha gente que no les gusta el verdadero evangelio. Les gusta que le digan que Dios los va a sanar, que Dios los va a prosperar, que Dios los va a bendecir, que Dios va a ayudarlos, que Dios va a ayudarlos a cumplir sus sueños, sus metas y todas sus ambiciones y avaricias y codicias que tengan en la vida. Y cuando les predicas estas cosas, dicen, no, ese no es el Dios que a mí me gusta, no es el que a mí me dijeron. Pues lástima por el quien te lo predicó. Pero este es el Dios de la Biblia. Y dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, en lo cual, en la esperanza de Dios, pueden leer después el contexto, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario, y este sí es necesario, no es que a lo mejor sí o a lo mejor no, en el griego da la idea de que es necesario. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora en la vida por un poco de tiempo, porque es lo que dura la vida, un día es y al otro día no es, si es necesario, fíjese lo que dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, ¿se acuerda que Job lo que dijo? Mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, o sea que el oro es perecedero y aún así se prueba con fuego, sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice primera de Pedro capítulo 4, ahí mismo, dele 2 capítulos para adelante, estamos en el 1, 2, 3, 4, capítulo 4, versículos 12 al 16. Amados, no se sorprendan, dice, no os sorprendáis, pero ya ven que yo a veces lo leo diferente porque así me siento Don Quijote. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, les dice Pedro a los creyentes, vino algo a tu vida, no te espantes, así como que, ¿qué pasó? ¿Por qué? Señor,
¿Me salí de tus manos? ¿Te quedaste dormido? ¿Te volteaste para un lado? ¿Me dejaste de amar? ¿Estoy en pecado? ¿Qué pasó? Dice Pedro, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No, dice, no se sorprendan, sino gozaos. Acuérdense lo que dice Pablo, acuérdense lo que dijo Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí dice Pedro, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. También diría, no se espante, no se sorprenda, que no le dé pena, sino glorifique a Dios por ello. Dice Pedro, si te persiguen como a Cristo, es porque el Espíritu de Cristo está en ti. ¿Y quién perseguía a Cristo? El mundo y los falsos hermanos y los líderes religiosos. Esos fueron los que condenaron a Jesús. Esos fueron los que lo despreciaron, los escribas y los fariseos, los que parecían la puritita verdad, pero eran los purititos diablos, hermanos. Fíjese el versículo 19, ahí mismo, estoy en 1 Pedro 4. Dice, de modo de los que parecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Díganle, Señor, yo no sé por qué vino esto a mi vida, yo no sé por qué me están persiguiendo, yo no sé por qué me vino esta enfermedad, yo no sé por qué me vino este problema en el trabajo, por qué me despidieron, por qué, no sé, pero te encomiendo mi alma, Señor. Tú encárgate de todo, yo sé que estoy en tus manos, tú eres el alfarero, me estás formando, tienes el control de todo, y si estás usando esto para formarme, Señor, ayúdame a resistir, ayúdame a entender la razón de esta situación, y ayúdame a salir de la prueba de pie, Señor. Dice Isaías capítulo 48, versículo 10. Dice Dios, he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Vamos a regresar a Hebreos, hermanos, rapidito. En el tiempo que nos queda, vamos a retomar en el capítulo 10, del versículo 32 en adelante. El autor les dice, acuérdense de lo que han soportado hasta ahorita. Ya han recorrido camino, ya llevan unos añitos de creyentes. Acuérdense cómo empezaron, acuérdense cómo aguantaban al principio. En el capítulo 11 les dice, acuérdense de todos estos ejemplos que tenemos de personas que padecieron, que sufrieron, que soportaron la vida cristiana hasta el final. Y pone a Abel, a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a todos los del capítulo 11. Finalmente llegamos al capítulo 12 y dice, acuérdense del ejemplo máximo de vida, sufrimiento y resistencia, paciencia, soportar hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo anterior
o en el estudio anterior, vimos la historia de Derek Redmond, ¿se acuerdan? Bueno, ese es un ejemplo de motivación y quedó ahí plasmado desde el año 1992 para los atletas. Es un ejemplo de perseverancia, de seguir adelante, de terminar la carrera, de terminar lo que habías empezado, de terminar por lo que habías luchado tanto, no dejarlo a medias, no rendirte. Pero el ejemplo que nosotros tenemos, hermanos, no se dio en las Olimpiadas de 1992. El ejemplo que yo tengo y que tengo que seguir, y que es el mismo de todos los creyentes, es el ejemplo de hace 2000 años. No de una persona que se preparó 10 años y que le dio un calambre y que se paró a la mera hora y llegó ayudado por su papá, sino de que el Hijo de Dios vino, se hizo hombre, se encarnó, María la Virgen, creció, vivió una vida justa, recta, no tenía pecado alguno y lo soportó todo hasta la muerte, hasta el final, sin rajarse y sin volverse atrás. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, que debemos correr la carrera con paciencia, dice el versículo 2, con resistencia, sin rajarse, sin doblarse, sin caerse, sin rendirse, sin volver atrás. Y dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es el ejemplo máximo, hermanos. Es el ejemplo máximo y ya no nos va a alcanzar a dar tiempo porque ya casi se acaba la hora. Vamos a profundizar un poquito más en el estudio que sigue, pero vamos a seguirle ahorita por mientras, hermanos. Él es el camino y también es la meta. Él es el modelo a seguir. Él es el ejemplo perfecto de sufrimiento, de resistencia. ¿Por qué? Porque todos los demás, hermanos, de alguna manera, todos eran hombres y todos eran pecadores. Pero Jesús no era pecador. Y Jesús no tenía por qué soportar absolutamente nada. Y lo soportó absolutamente todo. ¿Hasta cuándo? ¿1 año? ¿10, 15, 20, 30 de ministerio? Mucha gente puede decir, yo tengo 10 años. Yo, por ejemplo, tenemos 11 ya, hermanos. ¿Y? No, yo tengo 15. ¿Y? Yo tengo 20. ¿Y? Yo tengo 30. Yo les gano. ¿Y? Aquí no se trata de cuántos tienen, hermanos. Se trata de quién aguanta hasta el fin. Eso es lo que va a dar el resultado final. No de cuántos años tienes. Imagínense que Jesús fue fiel y obediente al Padre hasta los 30 años, cuando empezó su ministerio, y después de eso se rebeló y ya no quiso la cruz y no quiso morir. ¿De qué hubiera servido los primeros 30 años? Lo importante no es que también vayas, cuántos años tengas, sino que perseveres hasta el final. Y para eso estamos estudiando, es necesaria la paciencia, el upomone. Debemos ver su vida, su paciencia, su fidelidad, su entrega, que no cambió a pesar de las circunstancias, nunca, hermanos. Y vamos a leer rapidito. Déjenme checar la hora, hermanos, porque se me hace que ya no vamos a alcanzar, hermanos. Pero vamos a leer aquí unos versos y vamos a empezar el otro estudio justo aquí. Lucas capítulo 12, versículo 50. Fíjese lo que dice Jesús. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla.
Esto de bautismo, hermanos, aquí no se refiere al bautismo en agua, porque cuando nosotros sabemos bautismo siempre es en agua. Bautismo significa sumergir completamente, y él iba a ser sumergido completamente en sufrimientos. Iba a ser escarnecido, escupido, golpeado, crucificado, horadado de sus pies y de sus manos, desangrado, desfigurado, latigueado y de todas las cosas. Y hablando de ese sufrimiento que él le llama como un bautismo, dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Porque Jesús, hermanos, al igual que Job, al igual que Abraham, que Elías, que Moisés y que nosotros, a pesar de que era Dios, porque Jesús era Dios, también era hombre. Y en esa naturaleza de hombre, él sentía lo mismo que nosotros, y él se angustiaba por causa de las cosas adversas, por las cosas que no te gustan que vengan a tu vida. Jesús sentía angustia y decía: híjole, tengo que pasar esto. Se angustiaba de que lo tenía que pasar, sabía que lo tenía que pasar, y tuvo la opción. Por eso fue tentado en el desierto, y Satanás le dijo: no, hombre, yo te hago rey, tú nomás adórame. No hay necesidad de la cruz, no hay necesidad de que sufras, que es el falso evangelio que se predica. Tú no sufras, hombre, tú nomás adórame, y con eso yo te doy todo lo que quieras. Todo lo que quieras que te dé Dios, yo te lo doy. Y Jesús resistió, fue fiel, pero durante el camino él se angustió, hermanos, y él le pesaba, tenía ese peso, pero tenía el upomone suficiente, el carácter, para soportar. Y por eso la carta a los Hebreos nos lo está poniendo como un ejemplo máximo, del cual vamos a profundizar un poquito más en el próximo estudio. Dios les bendiga, hermanos.